Tu espacio de confianza inicia ahora. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Hoy es lunes, si no me equivoco, porque usualmente me equivoco con los días. Y pues hace mucho calor, ya lo saben, estamos en Cancún transmitiendo en vivo para todo el mundo, porque a través de internet llegamos a todo el mundo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, lo digo de una vez para que te quedes en lo que hago en los anuncios parroquiales. Hoy vamos a hablar sobre prevención en temas del suicidio, porque mañana no se festeja, sino que es más bien la conmemoración en prevención del Día del Suicidio. Lo dije medio mal, pero bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Mañana, que es 10 de septiembre, se viene muy fuerte ese tema. Y el día de hoy vamos a tratar de hablar de prevención, hablar de números, hablar de salud mental, que siempre ha sido la bandera principal de terapia de corazón. Y tengo dos invitadas muy especiales que son parte de terapia de corazón desde el inicio de este proyecto hace 4 años. No las voy a presentar todavía para que podamos hacerlo ya para entrar al tema, porque antes quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de las frecuencias de Despierta Cancún, 106.5 FM Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres. También en Playa del Carmen estamos a través del 104.3 FM, también llegamos a Cozumel a través de esta frecuencia, 103.5 Tulum y en el 107.9 Chetumal, Bacalar e incluso hasta Corozal, Belice. Muchos abrazos a toda la gente también de Mérida, a la gente que nos escucha en Querétaro, nos ve en Querétaro, en el Bajío, en la Ciudad de México, en Puebla, Monterrey, Guadalajara. Bueno, de donde los estés viendo, gracias por estar aquí en Terapia de Corazón. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir de lleno al tema. Al rato los regaño por no usar las intermitentes como deben de hacerlo. Y vamos a presentar a nuestras invitadas el día de hoy para hablar de temas de prevención en el suicidio. Primeramente presento a nuestra psiquiatra de cabecera. Ustedes ya la conocen, ya ha venido muchas veces y seguirá viniendo muchísimas veces más, la doctora Andrea Vilchis. Bienvenida, doctora. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, con el calor. Con el calorcito, ¿verdad? Muchas gracias por estos temas. Ya sabes que siempre agradecida por recibirnos en tu casa. Es la casa de todos ustedes. La verdad es que siempre es importante retomar ciertos temas. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones sobre el suicidio, que a lo mejor vamos a tener para temas de YouTube, hablar de quitarse la vida, desvivirse, etcétera, que a veces pienso que de repente quieren callar ciertas palabras o de repente se me fue la palabra cuando eliminan ciertas palabras. Omitir ciertas palabras o cancelar ciertas palabras. Y hay otro contenido que es peor, que ahí está dando vueltas en las redes sociales, pero bueno, este tema en particular es importante. Hay cifras, hay datos que tenemos que compartir, sí o sí. También para hablar de esto tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, que también ya la conocen y la reconocen en la calle y le piden fotos de autógrafos. Nuestra psicóloga Connie Benavides. ¿Cómo estás, Connie? Hola, buenas tardes. Del otro lado del estudio. Del otro lado. Saludos, Andrea, Nancy. Hola, mucho gusto Connie. estar acá con ustedes. Siento que te ves allá como castigada. Aquí estoy ¿Cómo castigada, pero bueno, ahorita me levantas el castigo. No, ahorita le levantamos el castigo. Es que tenemos que extendernos un poquito porque estábamos con la Para de que en el sofá quedábamos muy juntitas. Sí. Y aquí quedamos un poquito más separadas, pero cómodas, ¿no? Aquí estamos. Juntas, pero no revueltas. Juntas, pero no revueltas. Bueno, como ustedes saben, en terapia de corazón, a mí me gusta mucho tocar temas que nos duelen, en el buen y mal sentido, temas que a veces son incómodos, en una manera más casual, a lo mejor no tan solemne como en otros lugares se puede hacer. No por otra cosa, sino para que ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, también logren conectar con la finalidad de que podamos llevar estos temas con más naturalidad. Yo he conocido a personas que han vivido de cerca la pérdida de un familiar o de un amigo por suicidio. Es un proceso muy fuerte, un proceso que los familiares, los amigos que lo viven, se quedan con 1000 preguntas, con 1000 cuestionamientos, con cosas que muchas veces no se van a poder resolver a nivel emocional porque no se va a entender nunca el por qué una persona llega a esa decisión. Y hoy estamos aquí para levantar la voz y recordarles que es algo que sucede. Hay cifras, sucede mucho, sucede más con hombres y bueno,
Me gustaría empezar con la doctora Vilchis hablando de estadísticas. Estadísticas en México, podemos hablar de números. ¿Cómo está la tasa, la estadística en México en términos de gente que se quita la vida? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque no hay una cifra verídica. Okay. Porque generalmente, justamente hablar de suicidio, y qué bueno que mencionaste esto de que de repente se censura la palabra suicidio, Sí, se censura. porque también se censura cuando llega a las salas de urgencias un paciente que se quitó la vida, y muchas veces, como aparece en las estadísticas, es paro cardiorrespiratorio, infarto, o sea, no se pone el diagnóstico, el motivo tal cual. el motivo tal cual, ¿no? Okay. Porque sí, bueno, pues una persona que se quita la vida obviamente hace un paro cardiorrespiratorio, pero no por Causas algún... naturales o por enfermedad. Entonces, pero sí tenemos cifras más certeras de que la segunda causa de muerte de los 15 a los 24 años de edad es el suicidio. ¿En la población en general en México? En la población en general en México. ¿Por qué? Pues justamente hacia allá yo creo que nos tenemos que dirigir mucho, y creo que lo habíamos platicado contigo, Connie, ¿no? Así es. Que están esas cifras ahí, porque ahí están, ¿no? Son cifras del INEGI y digo, las pueden buscar. A nivel mundial, aproximadamente 800,000 personas, 800,000, quiero que tomemos en cuenta el número, mueren por suicidio. O sea, casi 1 millón de personas en el mundo se mueren por esta causa. Son un montón de personas, ¿no? Simplemente, o sea, tomemos en cuenta la población de Quintana Roo, que a lo mejor hemos de ser, ¿qué te gusta? 1 millón más o menos. 1 millón, ¿no? Por lo flotante que puede haber. Y consideremos que aproximadamente con esta cifra, lo que quiere decir es que cada 40 segundos una persona en el mundo se muere por suicidio. ¿Y entre los 15 y 22 años? No, esto engloba todas las edades, pero ahora imagínate, de estos 800,000, de los 15 a los 24, ahí tendríamos que hacer un porcentaje, pero aproximadamente cuánta población hay en México de 15 a 24 años y en qué riesgo está en esta población, ¿no? Y me parece que es muy importante hablarlo porque justo tú decías de las redes sociales y de que si aparecen o no aparecen estos temas. El problema es que sí aparecen, pero no aparecen precisamente como de la mejor manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una serie que causó mucho revuelo en Netflix, que hablaba justamente de este... Así es. ¿Te acuerdas? 13 Reasons Why. Sí, sí me acuerdo. Y que a partir de eso hubo un incremento en la tasa de suicidios. Ok. Porque hay un efecto del suicidio, o sea, por ejemplo, hablar del suicidio y no hablar con los jóvenes, o sea, el hecho de que nosotros ocultemos que un joven se suicidó con otros jóvenes, por ejemplo, a alguien en una escuela, alguien en un salón, si nosotros no hablamos con los jóvenes y tratamos como de ocultar la información y de que esto no se sepa, eso es un estigma alrededor del suicidio, porque hablar del suicidio para prevenirlo es justamente entender cuáles pueden ser las causas que te llevan a, ¿no? Claro. Y qué mejor de escucharlo de pronto de profesionales y no nada más ponerlo o plasmarlo en una serie en donde pues uno lo puede entender a lo mejor más como adulto. Así es. Sí, por supuesto. Pero no un joven, ¿no? Sí. Entonces sí creo importante que nosotras aquí utilicemos la palabra como tal. Así es. Porque es como quitarle el estigma, Sí, empezar a colaborar a quitar el estigma. Y bueno, yo no veo esta población generalmente, no veo de 15 a los 18, pero sí me toca ver ya de los 18 a los 24, y definitivamente sí hay un incremento quizá en los últimos 4 años de la tolerancia, de la poca tolerancia a la frustración, ¿no?
y que muchas veces los jóvenes no tienen como esta información, no saben cómo hablarlo, cómo manejarlo, cómo procesar emociones. Y que si nosotros además les quitamos como esta oportunidad de escuchar del tema y de que se acerquen a uno porque uno mismo es, no hables de ello, Sí. pues entonces estamos cerrando una puerta muy grande y estamos siendo cómplices de un fenómeno que es real, ¿no? Real, ahí Esta es real, ¿no? Que es, creo que lo más importante, es real. La gente se está quitando la vida, la gente se está suicidando. ¿Por qué, Connie, tú como psicóloga, que atiendes personas que han hablado de la posibilidad o tienen esa idea recurrente, ¿cuáles son los casos o cuáles son las situaciones por las que están pasando las personas que llegan a terapia o contigo, que han llegado contigo y te dicen es que tengo ideas sobre quitarme la vida? Pues principalmente el aceptar que en la mayoría de los casos es algo ya, vamos a decir, con tiempo de planeación. Okay. Esta Tiempo de ideación planeación. tiene tiempo, pero de ahí a que te confiesen y te digan, he tenido intentos, no cualquier persona lo hace. Y dentro de la rama de la psicología hay pocas personas preparadas en la parte de psicología de urgencia, psicología de trauma profundo. O sea, realmente muchos psicólogos al escuchar también esto, por el tema de responsabilidad, que es algo ético y es real, deciden no atender a estos pacientes. O al psiquiatra. Lo remiten al psiquiatra, donde lamentablemente carecemos de citas inmediatas en ocasiones, como en nuestra localidad, que pues, ¿quién atiende de urgencia a una persona que te dice, si alguien no me ve ahorita, lo voy a intentar? Entonces, los hospitales en ocasiones no cuentan con el protocolo. Y la familia en sí, pues a veces minimiza, ¿no? Es como, ay, al rato se le pasa o... Me está chantajeando. Exactamente, nos está manipulando. Entonces, es una línea muy delgada entre saber si la manifestación de esta puede ser una depresión oculta o incluso crónica, donde es una persona que tú dices, es que no lo puedo creer, o sea, se veía tan bien. Entonces sí es una línea muy, muy delgada para el realmente detectar cuando es una urgencia real y que haya profesionistas que puedan remitirlo de una forma urgente, ¿no? Una persona que se suicida, realmente lo viene pensando con mucho tiempo. O sea, no es algo que hace de un momento para otro, que se le ocurre en ese momento y lo realiza. Bueno, ven estadística, ¿qué sucede? No, sí, o sea, se clasifica, por ejemplo, cuando llegan los pacientes a la sala de urgencias, por ejemplo, con un intento, digamos, porque consumieron medicamentos o porque se intentaron ahorcar, ¿no? Diferentes métodos, que aquí habría que aclarar que quienes lo intentan más son las mujeres y quienes lo consuman más son los hombres. ¿Okay? Normalmente lo que se hace es evaluar la ideación, la planeación y el intento. Hay escalas para ver la severidad del intento y en función de eso se toma un plan de acción. Okay. Pero eso ya se hace en una sala de urgencias, normalmente, ¿no? Hay que aclarar que en psiquiatría hay dos urgencias: el que el paciente ponga en riesgo su vida o que ponga en riesgo la de otro. Esas son urgencias médicas y es importante que la gente sepa que cuando alguien tiene esta urgencia, están abiertas las salas de urgencias y hay la obligación de los hospitales de atender estas urgencias, porque son como cualquier otra urgencia médica. Okay. Porque pone en riesgo la vida de un paciente. ¿Ok? Entonces, ya ahí se determina, aparte de obviamente hacer todas las medidas protocolarias para poner a salvo la vida del paciente, ¿no? Que puede ser muchas intervenciones del urgenciólogo, el cardiólogo, el internista, etcétera. Obviamente, lo deseado es que este paciente tenga una atención por psiquiatría. Claro.
Ya si no hay psiquiatra en el hospital, pues psicología. Si no hay psicología, trabajo social o los tres. Eso sería el combo perfecto, por decirlo. ideal, ¿no? Obviamente es difícil encontrar este combo aquí, pero bueno, en las salas de urgencias sí se debe de atender como una urgencia y generalmente se atiende como una urgencia. Y cuando nosotros consideramos que el paciente requiere un internamiento más prolongado porque la ideación persiste, el paciente, la indicación es que se quede internado, ¿no? Para que no lo vaya a intentar, ¿no? Y ya dependiendo de si la planeación es muy estructurada, no estructurada, pues en función de eso es como se va a dar el plan de tratamiento, ¿no? A posterior. Ok, entonces, una persona que tiene un intento de suicidio va a necesitar siempre un tratamiento farmacológico. Casi siempre, y lo ideal es que acudan a una sala de urgencias, porque es muy frecuente, yo no sé si a ti te pasa, que de repente te habla el familiar y te dice, es que está muy mal y se tomó X pastillas. Es muy difícil que realmente el familiar sepa si se tomó una o se tomó 5. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces yo siempre les digo, bueno, acude a una sala de urgencias a que lo valoren, a que lo chequen, a que lo estabilicen. Sí. Y de ser necesario, pues a acudir, o sea, porque muchas veces no son ni mis pacientes, ¿no? Sino que le pasan mi contacto y siempre es lo mismo, o sea, acude a tu sala de urgencias más cercana, que aquí, por ejemplo, no se necesita ir a un hospital privado, pueden ir al hospital general y el hospital general los puede atender, ¿no? Ok, es importante que lo sepan, gente que nos está escuchando aquí en Cancún, a dónde pueden acudir en caso de necesitar esa contención y esa ayuda de urgencias. Así es. Pueden ir al hospital O sea, los general que y ahí tengan- los tienen que atender. Los tienen que atender y también pueden ir al IMSS, pueden ir al ISSSTE, pueden ir a Cruz Roja, pueden ir a, o sea, las diferentes instancias de salud para que el paciente pueda ser valorado de primera intención. Y se hace un triage. El triage es una cosa que se hace en urgencias, en todas las salas de urgencias, que es como evaluar el riesgo del paciente. Ok. ¿Ok? Y entonces ya en función de esa evaluación inicial es el manejo que se le va a dar adentro en la sala de urgencias, ya pasará a al área de choque o al área de camillas, o sea, ya en función de la primera evaluación, si el paciente va inconsciente obviamente pasa urgente, ¿no? Ok. Pero sí hay que darle esta dimensión. Si ya tuvo el intento, si hay una ideación y una planeación, como dice Connie, no es muy difícil. Tú puedes ser alguien que dé primeras urgencias psicológicas. Porque si tú tienes una persona que está comentándote, que está con esta intención, lo que puedes hacer es primero evaluar si la persona está solo, no está solo, si está solo, tratar de brindar compañía, ¿no? Y después llegar, y muy simple, o sea, empezar como de lo básico, ¿no? A lo complejo, y de lo básico puede ser, a lo mejor la persona no ha comido, no ha tomado agua, no ha dormido, o sea, como ir evaluando, y después tú buscar ayuda. Claro. O sea, hacer como un 911, ¿no? Sí. Y justamente, hablando del 911, ahora hay líneas de ayuda para la vida. También. La línea de la vida. La línea de la vida. Pero si no sabemos la línea de la vida, está el 911 que también nos puede ayudar, ¿no? Ok. Pero sí hay en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, hay mucha información hablando de cómo de saber cómo actuar, de cómo actuar, de cómo tener más información. La Organización Mundial de la Salud tiene alguna información para público en general, o si buscan urgencias psicológicas, ahí les viene un poco, porque es simplemente a veces el acompañamiento a la persona, ¿no? Sí. Muchas veces una persona con estas ideas está al lado de nosotros y no lo sabemos, porque ya también hemos hablado mucho de que en la realidad es que todos estamos mucho en nosotros mismos, en sobrevivir, en llegar a la quincena, en los niños, la escuela, el marido, esto, el otro, y no estamos tan atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces sí es importante
informarnos y en un momentito vamos a ir a un corte, pero sí me gustaría que regresando del corte quizá nos pudieran dar tanto Connie como la doctora Vilchis algunas red flags e incluso platicar un poquito de, me mandaron mensajes preguntándome si, por ejemplo, las personas que tienen depresión o qué enfermedades de salud mental son las que pudieran llevar a la gente a tomar la decisión de intentar un suicidio o cometerlo y llevarlo a cabo. Entonces, hoy estamos hablando en Terapia de Corazón sobre el suicidio, sobre la prevención. Estamos teniendo datos duros, datos que esperamos que a ustedes que nos están escuchando les hagan clic. ¿En qué sentido? En el sentido de prevención, en el sentido de estar más alertas de lo que está sucediendo con nuestro familiar, de que tengamos esa apertura y abrir más el oído a cuando alguien nos dice es que mi vida no tiene sentido, creo que estaría mejor mi mamá si yo no existiera. Este tipo de mensajes no los echen en saco roto, porque nunca sabemos realmente lo que la gente está sintiendo y si a lo mejor le añadimos algún tema de salud mental, pues pudiera ser la combinación que lleven a esta persona a una decisión de terminar con su vida. Entonces, esto es Terapia de Corazón. No te vayas, ahorita regresamos con más información. No te vayas, nos queda mucho por... Estamos de regreso. ¿Listos para seguir resolviendo tus dudas? Continúa escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Ya estamos de vuelta con más en Terapia de Corazón. El tema de hoy es bastante fuerte, pero no por ello deja de ser importante que lo tratemos de llevar de una manera tranquila, relajada, pero siempre dándoles la mayor información posible a ustedes. Estamos hablando de la prevención del suicidio con la doctora Andrea Vilchis, que es psiquiatra, y con Connie Benavides, que es nuestra psicóloga aquí en Terapia de Corazón. Antes de irnos al corte, durante el primer bloque, la doctora Vilchis nos compartía algo bien importante que quisiera recalcar por si nos estás empezando a sintonizar ahorita. Hablaba precisamente de que hay lugares a los que puedes acudir en una emergencia de este estilo. Nos platicaba que ante un intento de suicidio pueden llevar a la persona que lo haya intentado a un área de urgencias en el Seguro Social, en el Hospital General, en el ISSSTE, y que los deben de atender ahí y que incluso la recomendación es que se queden hospitalizados y bajo vigilancia médica, uno, para salvar la vida de la persona y establecer en qué estado se encuentra, y dos, también para hacer un plan de acción, pues porque, como platicamos en el bloque anterior, muchas veces las personas que cometen este intento de suicidio posiblemente lo intenten nuevamente. Entonces, el tema de salud mental es fundamental y central en esto. Y quería preguntarle a Connie, a la doctora Vilchis, quien quiera responder esto. ¿La depresión siempre está ligado al intento de suicidio? No, no siempre. Hay otros padecimientos que se hablan poco. O sea, la gente piensa o tiene la idea errónea que solamente los pacientes deprimidos se van a intentar suicidar, y la verdad es que no. Hay un síntoma que es muy importante, que lo hablaba Connie, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo hablaba Connie ahorita que estábamos en el intermedio, que es la desesperanza. Y la desesperanza, yo he visto pacientes muy ansiosos con crisis de angustia. Todo aquel que ha sufrido una crisis de angustia va a poder entender lo que le voy a decir, pero los pacientes lo describen como una sensación de muerte inminente que no pueden contener. Y entonces muchos de estos pacientes, en esa situación, si es una situación constante de días o de meses, con tal de dejar de sentirse así, intentan suicidarse. O los pacientes que tienen alguna cuestión de personalidad, o también puede haber situaciones, hay factores de riesgo, como por ejemplo ser hombre, quedarse viudo, los cambios de domicilio, quedarse sin trabajo, que la economía esté mal, o sea, que se junten y que además, porque ha pasado, tengan alguna enfermedad médica, las adicciones. Todos esos factores contribuyen mucho para que los pacientes tengan estos intentos. No sé, en tu experiencia con él. Totalmente, sí, esta parte, o sea, la desesperanza y obviamente lo que hoy en día pues más padecemos, que es una desconexión, este sentimiento, ¿no?, de aislamiento, de estar solo, de no lograr las metas,
este mundo que te exige, ¿no? Como ser perfecto en todas las áreas y sientes que no lo logras. Y en mi experiencia, obviamente, la parte de adicciones, al momento de consumir alcohol o sustancias, tu neuroquímica cambia y muchos de estos pacientes en la desesperación de no poder dejar la adicción, pues comienzan con estas ideaciones. Entonces, uno de los comunes denominadores que he escuchado es la desesperanza. El decir, mi vida ya llegó a lo que podía llegar, ya no tengo más que ofrecer, ya no puedo hacer más con mi vida. En el ámbito que sea, en el ámbito económico, emocional, ya no veo más allá. Ujú. Esa podría ser una de las red flags, ¿no? Notar a una persona con estos comentarios. Sí, o personas que, por ejemplo, te dicen, yo ya no quiero ser una carga para nadie, soy una carga para mi familia, en el trabajo ya no sirvo, en el trabajo ya no me quieren, me cortó la novia porque no tengo dinero. Mi vida no tiene sentido. O sea, y no frases. necesariamente te tienen que decir me quiero morir. Claro, ¿no? pero es esta desesperanza o La desesperación desesperanza. también. Ajá. De ya no veo para dónde, ¿no? Y es que muchas veces también creo que se puede confundir este tipo de mensajes que dan las personas con manipulación o se está haciendo la víctima, ¿no? Connie lo decía, ¿no? En este mundo en el que vivimos hoy, en que estamos muy estresados, en el que el mundo en sí nos está exigiendo por todos lados muchas cosas, no tenemos permitido el decir no puedo. No tenemos permitido el decir necesito ayuda, ¿no? Se ve mal. No tenemos permitido decir me voy a tomar una semana, no quiero saber nada del mundo, déjenme, como dicen, ¿no? Déjenme pararme tantito, por favor, necesito un tiempo para mí. Está mal visto, ¿no? Entonces muchas veces la gente de afuera tiende a juzgar a la gente que pide el break, así de aguántame tantito vida, por favor, ¿no? Y entonces si vamos acumulando todas esas veces que hemos querido decir, por favor, aguántenme, necesito unos días para mí, o tomar terapia, o ver qué está sucediendo conmigo, los vas acumulando, y por supuesto que puede llegar un momento de desesperación, de no entender qué estoy haciendo con mi vida, y si le sumamos alguna de las variables que comentó la doctora Vilchis, de nos está yendo mal económicamente, adicciones, y además un tema de salud mental que no estamos considerando a veces, o que no sabemos que existe, es como que una combinación catastrófica, por decirlo de alguna No, y por manera. ejemplo, hay enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión que aumentan el riesgo de depresión Claro, 4 por veces. supuesto. Entonces, imagínate, ¿cuántas personas en nuestro país sufren de diabetes e hipertensión? No, pues, un buen número. La obesidad también incrementa el riesgo de depresión. Digo, la verdad es que tenemos un problema grave en estos pacientes porque, o sea, además la economía, o te tratas la hipertensión, o te tratas la diabetes, o te tratas la depresión, pero Sí. está complicado tratarte todas porque, pues es que no hay economía que aguante, No, ¿no? pues todavía no somos Dinamarca en el sector salud, ¿no? Entonces, digan lo que digan. pues la verdad es que a mí sí me ha pasado en el consultorio, no sé si a ti, que me dice el paciente, oye, ¿no me pueden mandar un medicamento más barato? Porque ese que me manda, la verdad, no lo puedo comprar. Y me dicen, o sea, o me compro ese, o me sube la presión, o se me sube la glucosa. Fuerte. Entonces, todavía yo, ¿verdad? Le digo, bueno, pero es que además tiene que ir a terapia, tiene que ir con el psicólogo. O sea, me dicen, o sea, sí, pero ahorita, y me lo han dicho, no he ido a terapia porque no me alcanza. Y aparte enfermarse es carísimo. Entonces, sí es importante decirle a la gente que a pesar de estas situaciones, hay instancias como el DIF, por ejemplo, ¿no? Aquí el DIF municipal, el DIF estatal, que tienen un departamento de psicología que dan consultas y que son accesibles a todos los bolsillos, y que inclusive en algunos momentos también pueden hacer un estudio socioeconómico para poderles apoyar, ayudar. Y también está el Hospital General, que bueno, a lo mejor las consultas no están como inmediatas, pero sí, en caso de una urgencia, pues está el área de urgencias en cualquier hospital, ¿no? Hasta en Cruz Roja. También. Claro. Sí, acuérdense, en el DIF
el área de psicología, está también el psicólogo Luis Cabrera, que también es parte aquí del equipo de especialistas de terapia de corazón. Alguna vez, no recuerdo si fue aquí en terapia de corazón con la doctora Vilchis, Connie, que comentaron que también el hecho de hablar de tus cosas con alguien te da una sensación de placebo, que reduce un poquito la sensación de malestar. Entonces, a veces la economía igual no te va a permitir estar cada semana con tu psicólogo, pero a lo mejor sí cada 15 días, pero en ese inter siempre hay alguien a quien puedes contarle tus cosas, ¿no? Hablar con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu hermana. El hecho es que tenemos tanto el estigma de no hablar de nuestras cosas por el miedo de qué nos van a decir, que a veces nos callamos lo que estamos sintiendo. Entonces yo creo que hasta el consejo sería, busca a alguien en quien puedas confiar y platicar tus cosas, porque de verdad que el desahogarte ayuda mucho. De verdad no es un cliché, no es algo por decir. De verdad te ayuda a sentirte mejor. Entonces también busquen a alguien con quien puedan desahogarse, escriban mucho. También lo que consumen, y ya no solamente a nivel alimenticio, lo que consumen en redes, en la televisión, en películas, ayuda. Entonces, si me siento deprimido, pues no vean programas o películas que te van a deprimir. Traten de ver algo que les entretenga en forma más divertida, conecten con gente que sea más positiva, ¿no? Porque también eso no ayuda. Sí, no, y también no consumir sustancias, porque se tiende que, ay, no, bueno, me dejó la novia, entonces ahora me voy a ir a la fiesta, porque el alcohol, al contrario, todavía te deprime todavía más y hace que veas que la percepción sea más negra, y justamente muchos de los pacientes que intentan es bajo el efecto de una sustancia. Entonces, lo peor que se puede hacer cuando uno está en ese estado es consumir cualquier tipo de sustancia, incluido alcohol. Y por otro lado, lo que tú dices es muy importante. ¿Qué vamos a consumir? Porque también tendemos, ¿no? A pues vámonos a la fiesta y después vámonos a escuchar canciones de estas de cortarnos las venas. No, eso no nos va a colaborar, no nos va a producir, no nos va a ayudar, y al contrario, a lo mejor nos pone en un peor estado de ánimo, sí, ¿no? Es cierto. Por eso yo hablaba también de las líneas de la vida y del 911, porque tienen ahí atención psicológica, o por lo menos hay alguien del otro lado de la línea, que igual si no quieres hablar con nadie conocido, del otro lado de la línea te puede te puede contestar alguien que a lo mejor te puede escuchar. Claro, y te puede dar la contención que necesitas en ese momento que te sientes perdido o perdida, que dices, no sé qué hacer, o me siento muy mal, porque también en un momento dado, o sea, yo pensando en cuando te rompen el corazón, sientes que ya se acabó la vida, el mundo, etcétera, y el simplemente hablarlo con alguien te hace sentir mejor, calmarte. Y después de esa crisis ya ves las cosas con más claridad, porque bien lo dicen por ahí, nunca tomes decisiones importantes con una emoción pasajera. Sí. Pues porque después de respirar profundo 3 veces, igual ya vas a sentirte diferente. Entonces, ojo con eso. Entonces siempre busquemos la ayuda, que muchas veces la van a encontrar donde menos lo esperan, ¿eh? El hecho de desahogarte les puede ayudar mucho. Vamos a un corte, ya para regresar hacia el cierre del programa. No se muevan, eso está muy interesante y es terapia de corazón. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando. Estamos de regreso. ¿Listos para seguir resolviendo tus dudas? Continúa escuchando Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Ya regresamos hacia el cierre de terapia de corazón. Estamos hablando sobre el suicidio, sobre las posibles causas y sobre todo prevención y a dónde acudir en caso de necesitar ayuda con alguna persona que esté pues dando señales de que quisiera intentar. Hemos hablado a lo largo de esta hora de muchos puntos importantes a tomar en cuenta y te invito a que si no pudiste acompañarnos desde el principio, a que sigas las redes sociales de Terapia de Corazón. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y este contenido también se va a quedar en el canal de YouTube de Despierta TV y también de Terapia de Corazón, por si necesitas reforzar toda la información. Te recuerdo que nuestras invitadas son especialistas en salud mental, la doctora Andrea Vilchis es psiquiatra y Connie Benavides es psicóloga, y ambas trabajan precisamente con estos temas tan importantes de salud mental. Y este tema en particular es importante porque mañana, 10 de septiembre, es el Día Mundial de Prevención en temas de suicidio. Estamos hablando en el corte sobre el efecto mariposa y me cayó el 20 de algo. Conozco a una persona, una amiga mía, que en su familia han ocurrido 2 suicidios. Su padre se suicidó
en ciertas fechas, que son precisamente estas fechas, y años después su hermano se suicidó de la misma forma en las mismas fechas. Y en el corte me comentaba la doctora Vilchis que existe este efecto mariposa en temas de suicidio. ¿Nos podrías explicar a qué? Sí, o sea se que si refiere? no, si existe la muerte por suicidio, digamos en una escuela, ¿no? Y los jóvenes uno no los, que es lo que estábamos hablando ahorita con Connie, de que sería muy bueno hacer un programa de posvención, o sea, Sí. qué pasa después de con las personas que se quedan. Sí, anotado. Vamos a hablar muy pronto sobre eso. Porque si no lo abordamos, si no lo tratamos, sí ha pasado, inclusive lo estábamos platicando Connie y yo, que inclusive puede haber retos, ¿no? En las redes sociales. No sé si a ti te tocaron algunos Esa pacientes. temporada, claro, claro. En donde se trata de imitar al que lo intentó o al que lo intentó y lo consumó, ¿no? Entonces, si estamos hablando que nuestra población en riesgo son los jóvenes, pues creo que es donde más tenemos que hacer, o sea, donde hay más riesgo, pues, Claro. es en donde tenemos que hacer mucha prevención. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes después de un suicidio. Por ejemplo, aquí se ha visto en algunas situaciones cuando hay un suicidio, cuidar que, por ejemplo, los medios de comunicación sean muy cuidadosos con lo que se sube, El abordaje del tema. con claro. el abordaje del tema, con no subir fotos, con no estar diciendo exactamente No dar ideas, vaya, que se diga pelos cómo y es, porque hay gente que va a señales de tomar ahí ideas. lo que fue, ¿no? O sea, sino simplemente concientizar a la población de que eso existe y de que probablemente hay que tomar el tema con otros jóvenes alrededor o con otras personas alrededor para ver de qué forma podemos ayudar para que el impacto sea menos, ¿no? Y hablar de cómo se sienten al respecto, ¿no? Así es. Ok. Habíamos hablado en el bloque anterior que está la línea de la vida. No sé si producción me pudieran ayudar, les mandé los datos de la línea de la vida para que en un ratito los podamos compartir, porque sí es importante que estés en donde estés, sepas a dónde puedes comunicar. Primeramente, porque también me queda claro que en el momento no vamos a saber cómo reaccionar, el 911 puede ser la solución de la emergencia para que estén precisamente pues ya con la idea de qué hacer en caso de que algo suceda. Pero bueno, ahorita les ponemos los datos de la línea de la vida. Ya para ir cerrando, Connie, ¿qué podemos hacer? Vamos a retomar lo que dijimos hace rato. ¿Qué podemos hacer si una persona acude a nosotros? Por ejemplo, hablando de que en datos duros, la incidencia es más en edad de 15 a 24 años, que es una edad en la que tendemos a estar mucho con los amigos, con las amigas, etc. Si estoy en este rango de edad o no, y alguien, un amigo, una amiga, se acerca a mí, me platica que ha pensado quitarse la vida o que siente que su vida está vacía, que no sabe qué hacer, etcétera, ¿qué podríamos hacer? Porque el decir ánimo, todo va a estar bien, está de más. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles serían esos primeros auxilios psicológicos a una persona? Dependiendo obviamente de nuestra edad y Claro, nuestra por posición, pero lo ideal sería primero una escucha, Sí. una empatía, validar sus emociones, decirle, pues yo también me he sentido así, Claro. ahí tenemos las cifras, y posteriormente buscar apoyo. En este caso, si es un compañerito, habla con tu maestra, Claro, habla con con un adulto, hay ¿no? pedagogas, psicólogas en la escuela, habla con tus papás para que puedan contactar tal vez a los papás de esta persona, y en caso de que sea un adulto, pues igual, o sea, buscar esta parte familiar. Difícilmente la persona pues la vas a poder conducir, ¿no? O sea, vámonos, te agarro de la mano, pero sí sería lo ideal buscar una persona adulta, responsable, que pudiera llevarlo Claro. a una sala de urgencias, por ejemplo. Por supuesto. Ahorita están viendo en pantalla precisamente los datos de la línea de la vida. El número es 800-911-2000. Está bastante cordial, bastante fácil de aprender. 800-911-2000 es la línea de la vida. Atención a personas que pues tengan ideas de suicidio o a lo mejor, como en este caso lo que estamos platicando, si alguien se acerca a mí, algún amigo, algún compañero de trabajo que me esté comentando que tiene ideas suicidas, pues también podríamos en un momento dado apoyarnos de esta línea. Sé que es un tema muy complicado y que nunca vamos a saber realmente
qué es lo correcto y qué no, pero quizá la escucha en primer instante pudiera ayudar en ese momento, pero siempre buscar la ayuda de un profesional en la salud mental, a la familia, a lo mejor en un momento dado, si soy la primera persona a la que acude esta persona, hacerle ver que es importante para ti, yo creo que también pudiera de alguna manera ayudar. Y vuelvo al punto de la importancia de hablarlo, lo decía la doctora Vilchis también, es importante que si en una comunidad ocurre un suicidio, hablarlo sin miedo, sin pensar que el hablarlo va a ser ay no, todo el mundo lo va a querer intentar y se va a poner de moda. Es informar, entre más información tengas, mejores decisiones puedes tomar, ¿no? Dejar de tener miedo a la salud mental, dejar de tener miedo de hablar de nuestras emociones, porque creo que también es eso lo que muchas veces hace que la gente esté más deprimida, se sienta más sola, estemos en más estados de ansiedad, porque luego no sabemos no sabemos qué hacer con nuestras emociones y acabamos en temas muy profundos de depresión, de ansiedad y otras cosas. Ya para despedirnos, doctora Vilchis, también comentar que en el Hospital Ameridet, ya lo había comentado, está el pabellón también de psiquiatría, en apoyo también a la salud mental. Entonces, a lo mejor en Quintana Roo, en Cancún como tal, no tenemos toda la infraestructura así como en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en otros lugares, pero sí hay a dónde acudir. Entonces, sin miedo, vamos a urgencias y lamentablemente alguien en nuestra familia lo intentó, vamos a urgencias, pedimos ayuda, está la línea de la vida, hay especialistas en salud mental, hay formas de prevenir, pero hay que estar atentos, hay que escuchar a la gente que está alrededor. No hay que minimizar esos mensajes, esos estados en Instagram, en Facebook, esas historias depresivas que comparten los adolescentes. No lo echen en saco roto y no piensen, ay, se está haciendo la víctima, o es la edad, o es la dramática. No lo hagamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado por nuestros adolescentes, nuestros adultos jóvenes, e incluso con gente de la tercera edad, gente que tiene enfermedades crónicas. Nunca sabemos qué está pasando con el corazón y la mente de la gente, entonces, ojo. Doctora Vilchis, pensamientos finales. Pues mira, muy importante, nuevamente, somos responsables todos de nuestros niños y nuestros jóvenes, todos somos responsables y tenemos que asumir esa parte de responsabilidad como adultos que somos, y por lo mismo yo siempre digo, papás, maestros, abuelos, tías, vecinos, hay que estar atentos de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros primitos, del sobrinito, porque es una edad de riesgo para muchas cosas y creo que sí podemos hacer prevención si todos estamos atentos, ¿no? Como decían estos anuncios de cuando yo estaba joven, ya estoy en esa edad de cuando yo estaba joven, mijito. Aquí estamos ya todas en esa edad. De ojo, mucho ojo, ¿no? ¿Se acuerdan de esos claro, anuncios? Bueno, pues así, hay que estar muy atentos a nuestros chicos. Sí. Connie, pues somos comunidad, como dice la doctora, o sea, todos somos responsables, todos tenemos un lugar y debemos de dar el lugar a la persona. Tú vales independientemente de tu estatus. O sea, ese sentimiento de somos comunidad, importas, tengo espacio para escucharte, eres importante para mí, no lo olvidemos. Tus emociones cuentan, tu sufrimiento es válido, ¿no? Sobre todo eso, tus emociones son válidas y no tengamos miedo a hablar. Y si en tu casa no te escuchan, siempre habrá algún amigo, esta terapia de corazón, pues puedes dejar un mensajito y ahí estamos también platicando, como de que no. Lo que nos importa es que tú estés bien y que tengas las herramientas necesarias y básicas para salir adelante. Esto es lo que terapia de corazón quiere, que todos estemos tranquilos, en paz y con las herramientas necesarias para luchar en el día a día. Créeme, te lo dice alguien que también de repente le ha costado un poquito el tema de salir de la ansiedad o de la depresión, pero que se sabe que se puede, que hay que hacer el intento, que no es solito, que no viene la luz y ya sales, no. Hay que querer, primeramente, hay que querer salir adelante y las cosas se van dando, las herramientas están, la gente está y pues nada.
Mañana se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, entonces estén muy al pendiente también de la información que dan en los sitios web de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal, los hospitales, especialistas en salud mental, porque siempre hay mucha información allá afuera, solamente hay que estar abiertos, hay que recibirla y no tener miedo a hablar del suicidio, porque el suicidio pasa. Así es. Y pues nada, aquí seguimos en Terapia de Corazón, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Recuerden estar atentos a las redes sociales de Despierta Cancún y por supuesto síguenos en las redes sociales de Terapia de Corazón, suscríbete a nuestro canal de YouTube donde podrás ver contenido como este y mucho más. Yo soy Nancy Burelo y que tengas una excelente tarde, maneja con precaución, usa tus intermitentes y hidroxonales sabiamente. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima.